El video de hoy es algo especial, o mejor dicho, raro. Originalmente tenía planeado que fuera una recomendación, pero bueno, terminé reestructurándolo más o menos unas 5 veces, porque bueno, viene lo interesante. Es que esta historia apenas lleva 5 números. ¿Qué tanto podría recomendar de una historia que apenas está iniciando? Si es algo que valga la pena recomendar incluso en tan poco tiempo, es porque realmente hay algo de valor ahí. Es por eso que creo que para dar a entender por qué esta lectura vale la pena hoy en día, es mejor entender no solo por qué es buena, sino cuáles fueron los factores que la hicieron así. ¿Cuál fue el legado que marcó e hizo que Ultimate Spider-Man de 2024 decidiera seguir cierta ruta? Spider-Man es a mi vista el héroe más icónico al lado de nuestro queridísimo Superman. Un héroe que aportó a la cultura del cómic un cambio muy importante en cómo se exploraba a estos seres con habilidades sobrehumanas, siendo en todos los sentidos una disrupción para lo que solía verse en las páginas de los cómics, hasta que el tiempo pasó y al igual que muchos de la industria de cómics de superhéroes, nuestro querido Trepamuros se encontraría en una horrible posición. Hoy en día, al igual que muchos otros superhéroes, tanto de su editorial como de DC Comics, entre muchas otras más, Spider-Man se encuentra estancado con historias aburridas y horriblemente escritas que, por un lado, buscan mantener a su protagonista en un ciclo interminable de experimentación para regresar al status quo, o por otro lado historias que solo buscan promocionar de manera descarada a los productos de ese personaje o al mismo tiempo a él como uno. Esta situación ha hecho que ni Peter Parker ni Spider-Man puedan ofrecer algo nuevo, no porque no puedan, sino porque la editorial nunca permitiría que este saliera de su clásica historia que hemos visto a este querido héroe vivir una y otra vez sin cesar, o al menos hasta que apareció esta historia. Bienvenido de Geek World. El día de hoy tendremos un video un tanto raro, como dije, donde hablaremos de todo el camino que llevó a que Ultimate Spider-Man de 2024 fuera tan apreciada por los fans. Y para eso hay que entender qué problemas enfrenta esta historia y por qué el peso de las marcas Amazing Fantasy y Ultimate hizo que esta historia retomara lo más importante que dio este héroe en su concepción. Para entender el primer punto de por qué vale la pena Ultimate Spider-Man, hay que entender cuál es el problema que soluciona a vista de muchos lectores. Como bien te mencioné, en los últimos años, Spider-Man se ha visto envuelto en un constante ciclo de repetición que ha hartado al público. Enfocándome sobre todo en los cómics, uno de los puntos más interesantes de Spider-Man es cómo lidia con los problemas de su vida en una industria donde los superhéroes eran seres casi perfectos. Spider-Man nos mostró una conexión más mundana con el espectador, pudiendo ver a los diferentes problemas por los que pasa Peter Parker, cómo cada una de las dos facetas de su vida le terminaba arrebatando algo de la otra, desde momentos al lado de su familia, amigos, hasta cosas más importantes. El problema surge en cómo se narran las historias de los cómics. Debido a que estas suelen contar con varios números, se dificulta que nuevos lectores entren en el mundo de sus personajes, haciendo que la editorial opte por varias ideas, siendo las más comunes los universos alternativos y los reinicios que buscan recontar de una u otra manera el origen de los personajes nuevamente. Cómo han salido estos reinicios no es algo que tocaré aquí, pero es algo que provocó que el desarrollo de Peter se viera afectado más de una vez, haciendo que varias vivencias que ya habían definido la caracterización y desarrollo de Peter como persona y en su pequeño mundo se borraran o incluso se volvieran ilógicas en retrospectiva. Pero el problema es que llegó un punto en el que el ciclo vicioso dejó de estar justificado por estos reinicios, haciendo que una narrativa floja sea lo que evita que su protagonista avance. A Peter le va mal en la vida, no tiene trabajo, es pobre, tiene problemas de pareja, etc. Spider-Man se enfrenta a un nuevo enemigo, uno reciclado, de repente a Peter le empieza a ir bien de una u otra manera, avanza en la vida y empieza a ser feliz, algo viene y de la manera más ridícula e incoherente posible le quita todo a Peter. Estoy seguro de que esta fórmula te suena y es por lo increíblemente obvio que Marvel fuerza a Peter a tener que regresar a ser el perdedor que sufre. Y es ahí donde 2024 triunfa sacando desde su propuesta a Peter de esta idea adaptándolo a un nuevo ambiente para los personajes y los fans, haciendo que lo que suceda sea un constante misterio, hablándonos de los aspectos que hacen a Peter y que el verlo feliz, triste o angustiado no se defina porque la vida lo trata de la patada, sino por cosas tan simples y banales como hablar con su familia, conocer nueva gente o sentir que le hace falta algo, a diferencia de la serie Amazing, en la que creen que verlo sufrir a lo idiota es lo que nos gusta de Spider-Man y no todo lo que ha conllevado y ha logrado con las historias que ha vivido y lo mucho que ha crecido a través de esos problemas, haciendo que los fans estén hartos de Spider-Man, pero no del personaje, no de Peter Parker, sino a pesar de que tenga Peter a esta altura
más de 30 años, Marvel quiere que siga siendo un Peter Parker adolescente. Pero retomaremos esto un poco después, porque ahora toca entender qué es lo que le dio forma a Ultimate Spider-Man en 2024. Y para eso tenemos que entender cuáles fueron las cosas de valor que dieron forma a este personaje, cómo la marca Ultimate nació y le dio forma a la historia que queremos conocer. Ultimate 2024, como llamaremos a esta historia a partir de este momento, tenía muchas miradas puestas en ella. Y esto es porque el nombre Ultimate no es cualquier cosa en Marvel. Hablar de ello es mencionar una de las mejores historias en la cultura de los superhéroes. A principios de los 2000, el escritor Brian Michael Bendis tomó el riesgo de recontar el origen de Peter Parker como el amigable vecino, con la idea de modernizar el contexto del personaje en su vida adolescente. Sí, aquí volvemos a ver un Peter Parker adolescente. Tómenlo en cuenta porque en un momento más lo retomaremos. Recordemos que Spider-Man nació en los años 70, por lo que muchos chicos tal vez no podrían comprender del todo la vida de Peter Parker a hoy en día. Así nació Ultimate Spider-Man, una serie que nos hablaba del origen de Spidey en una época moderna, o al menos, bueno, cuando salió. El cómic se volvió rápidamente un éxito de ventas y críticas, haciendo que incluso esta versión del personaje se volviera la preferida de muchos seguidores, debido a cómo compactaba años de historia en pocos números de una manera concisa, funcional, entretenida y con una calidad narrativa excepcional. Tal fue el impacto de esta versión que incluso obtendría un videojuego al cual seguramente le dedicaremos un video en algún futuro. Y aún más importante, tienes que entender que Ultimate Spider-Man marcó tanto al personaje que muchas de las versiones modernas del héroe usan como inspiración varias de las bases, ideas o incluso el universo directamente de este Peter por encima del original. Llegó al punto en que Marvel decidió expandir el universo que rodeaba a Spider-Man, creando así el universo 1610 o Ultimate, que incluso se convirtió en una competencia directa para el universo 616, el universo principal de la editorial. Ultimate marcó tanto a Marvel que incluso el MCU usaría este universo como base para plantear el suyo, adaptando muchas de las versiones Ultimate de los héroes, ya sea estéticamente o incluso en su desarrollo. Aunque al final, este universo terminaría fracasando por razones que no importan, Ultimate Spider-Man seguía avanzando y marcando tendencia en la imagen del personaje, hasta que llegó el último número de la serie, donde tras una última pelea contra el Green Goblin, Peter Parker perdería la vida, dejando una de las muertes más recordadas en los cómics de Marvel. Pero a pesar de eso, la vieja fortaleza de Spider-Man regresaría, ya que el legado de Peter seguiría en un joven que él había inspirado. Así es, Miles Morales vio la luz como Spider-Man en Marvel Comics gracias a Ultimate Spider-Man, y de no haber existido, muchas obras del personaje no serían lo que son, incluyendo, claro, Spider-Verse, que tal vez ni siquiera hubiera existido si este universo no hubiera dado el paso. Al final, Ultimate sacudió el mundo de los cómics, tanto así que incluso recuerdo que había gente que creía que el Peter que fue asesinado fue el original y no el del universo Ultimate. Fue algo que rejuveneció el mito de Spider-Man e inspiró a muchos escritores, ya no solo del personaje, sino de cómics en general, generando una nueva oleada de fans que tuvieron esta historia del personaje como su primer acercamiento. Y todo porque decidieron hacer lo que el arácnido hizo en su nacimiento, jugar con el status quo del superhéroe. Sí, esto está relacionado al Peter Parker adolescente. En un momento lo retomamos. Pero seguro ahora te preguntas, ¿por qué protagoniza esta historia si Peter murió? A pesar de todo lo dicho, déjame decirte que el universo Ultimate de 2024 no es exactamente el mismo que el que acabo de mencionar, siendo una apuesta más del editorial como el Ultimate original, el cual tras bastante tiempo Marvel decidió destruirlo junto a los demás universos del editorial, donde solo quedaron algunos personajes que pasarían a formar parte del único universo restante, el 616, creando así la línea All New, All Different Marvel, de la cual no hablaré mucho ya que fue a partir de aquí que dejé de leer cómics. Años pasaron hasta que en 2023 Marvel confirmaría que retomaría el sello Ultimate, pero no regresaría al universo ya conocido, sino que esta nueva saga buscaría recontar la historia de los personajes, pero con la propuesta de darles un giro a la historia y a los arquetipos de cada uno de estos. Entre las series anunciadas tendríamos Ultimate Spider-Man. Yo, como mencioné, estaba muy alejado de los cómics, pero al ver esto me llamó la atención,
Esto era algo que quería mencionar un poco más en este video, pero sentí que iba a hacer alargar la historia un poco, pero para pronto llegué a un punto en el que ya no me interesaba saber nada del universo de los superhéroes, yo ya me sentía hartado, hasta que, como muchos otros, nos sacó un poco de onda que algo de peso para la editorial, como lo es Ultimate, regresara, y no solo regresara, sino que decidieron elevar aún más el hype, cuando el anuncio dio una frase que nadie esperaba. Esta pequeña frase, acompañada de una foto con Peter Parker y sus hijos, al igual que su esposa, sacudió el mundo. Pero lo importante es que ahora sí podemos pasar al protagonista de manera más general. Ahora, déjame hablarte de esta historia y permíteme que empiece con un simple panel. El arte de Ultimate 2024 está hecho por Marco Checchetto, uno de los mejores artistas de cómics en la actualidad, pero quitando el nivel y la calidad del trazo, la anatomía y los colores, quiero mostrarte cómo una simple escena puede hablarte tanto sobre una historia. Esa sensación de intimidad con los personajes, desde la posición de la mano hasta dónde se dirige, el espacio que abarca Peter en el panel y cómo en pocas palabras logra describirnos qué es lo que le afecta, cuál es ese hueco que le hace falta para llenar su vida y ese problema que va más allá de Peter y Spider-Man, sino de lo que le puede pasar a cualquier persona. Esa sensación de ver cómo recorres poco a poco, pero sentir que puedes abarcar más, es algo que te representa muy bien esta historia en su inicio, pero no solo te representa lo malo de la vida esta historia, sino que busca contrastarlo con lo siguiente: un panel cálido, esperanzador, que te dice que ciertos problemas también tienen su lado positivo, y ese es para mí el espíritu que hace esta obra bastante agradable de leer, y esa sensación de calma. Una obra nostálgica, pero no por toda la historia que tiene la marca detrás, sino de este ambiente que te construyen en todo un sentido, y con el cual más de uno podrá sentirse identificado. Esa sensación que tiene Peter al sentir que algo le falta es algo que todos hemos llegado a pasar. Claro, en algo más terrenal, pero como un solo panel te representa las matices de un personaje, es algo increíble y te muestra que también está estructurada esta historia en su inicio y cómo el resto de la propia historia lo va a ir complementando. Entendemos qué es lo que hace a Peter querer ser un superhéroe, esa necesidad de sentir que está haciendo algo y que guarda ciertas capas de egoísmo, porque claro que Peter acepta ser un héroe para hacer un cambio de bien, pero a la vez, como él mismo dice, es porque se siente hueco en su interior. Un Peter que es tan amable y bondadoso como insatisfecho y egoísta. Yo sé que al oír esto, mucha gente pensará que lo digo como algo malo, pero en realidad solo nos muestra uno de los aspectos más grandes de Peter, que es un humano como cualquier otro, y que un héroe que busca el bien no tiene por qué dejar de lado sus ambiciones propias e internas. 2024 es una idea innovadora y original para el personaje, de una manera mejor narrada a lo que suelen verse en los what ifs o universos alternativos del personaje. No porque no haya buenas historias ahí, pero bueno, esta se nota que es una historia que tiene un foco más centrado. Siendo una historia que va más allá del ¿qué pasaría si Spider-Man? Esta nos pone en la situación de ¿qué pasaría si Peter no hubiera conseguido los poderes durante su adolescencia? ¿Qué pasaría si el tío Ben hubiera muerto? ¿Y qué pasaría si Peter hubiera formado una familia? Como puedes ver desde su propuesta, esta historia desafía lo que hace Spider-Man ser Spider-Man, al menos hoy en día, y cuestiona qué es lo que hace a Peter Parker ser un héroe y qué hace que Spider-Man necesite a Peter detrás de esa máscara. Otra vez, no puedo hablar mucho de la historia en general porque esta no ha avanzado mucho. Los personajes todavía tienen mucho para conocerlos de manera más directa. La historia obviamente no ha realmente tomado un rumbo, no que no lo tenga, pero más bien estamos siendo introducidos a esta nueva. Pero claro, eso no significa que no pueda hacer las cosas bien. Y como Peter, el resto de los personajes son lo que han alzado esta historia, a mi parecer. El ver cómo estos personajes crean un lazo entre sí a través de un contexto nuevo es algo que llama la atención del lector, ya que no solo entendemos cómo pueden congeniar los personajes, sino que al no haberlos visto formar un vínculo con el nuevo ambiente que les dio el escritor, es algo que nos hace preguntarnos qué podría salir del choque entre ciertas personalidades. Nos permite conocer nuevas facetas de los mismos y ya no solo las que conocíamos. Podemos ver más a profundidad cómo es Mary Jane, pero ahora como madre y esposa, cómo es la vida de Jameson sin Spider-Man y con Ben Parker de compañero, ver a Peter permitiéndose ser Spider-Man pero con una familia, sin caer en la idea de la identidad secreta que ya conocemos una y otra vez. Nos habla de los personajes en un qué pasaría si, pero sin caer en algo más simple o banal.
que no tiene nada de malo, pero que en esta historia nos hace comprender a los personajes más a profundidad y al darnos una nueva manera de estudiarlos y conocer facetas de ellos que nos tenían ocultas porque ni ellos sabían que tenían, al no haberlo experimentado como esta historia busca hacerlo, permitiendo que nos encariñemos de este universo porque realmente, más que una historia complementaria, conocemos a todos sus personajes y no por el impacto en la cultura que han tenido sus rostros, sino que los conocemos de manera separada a lo que ya había antes. Se siente como una historia nueva una vez más, con los personajes que conforman este mundo y que rodean al protagonista. Una historia que se entiende por sí misma y no por lo que se construyó desde los 70s, donde cada uno tiene su propio arco de personaje sin perder el foco en nuestro protagonista, algo que se hace mucho en otros medios, pero que se ha perdido en los cómics. Una historia con un inicio y un final que construye por sí misma. Pero la excelencia con la que este cómic está llevando sus personajes e historia hasta el momento no es lo único que esta obra está haciendo bien, ya que, a mi vista, está retomando dos de los aspectos más importantes en la construcción del Trepamuros y su universo, que a mi parecer tantos fans como escritores han olvidado y que fueron cruciales para que esta historia sea lo que es a día de hoy. Los dos puntos son: ¿qué es un Spider-Man adolescente para el personaje? ¿Y cómo crece el fan al lado de Peter Parker? Estos temas que acabo de mencionar son tan importantes y extensos para el personaje que creo que deben ser tocados en sus videos correspondientes, pero a su vez tienen tanto peso en el planteamiento de este nuevo Ultimate que no tocarlos sería ignorar lo que acabo de decir. Es por eso que, si me das la oportunidad, mencionaré por arriba estos dos temas para entender qué otros logros tuvo esta obra y como un foreshadowing de todo lo que puedo abarcar de estas dos ideas. Hace unos momentos te hablé de cómo el ser concebido como un adolescente trajo tanto cosas buenas como malas para el personaje en años recientes. Pero ¿por qué nos interesa lo que haya hecho un Spider-Man adolescente en la historia de un adulto? Pues fuera de que son las bases originales del personaje, está el hecho de lo que significó el idearlo de esta manera. Spider-Man, desde su concepción, no estaba hecho para quedarse cómodo en una historia clásica y conocida, y Ultimate 2024 lo entendió. Spider-Man nació en una época bastante interesante durante los 70. Un personaje como Spider-Man no era muy bien visto, por así decirlo, de alguna manera. En esta época, los personajes jóvenes, como niños o adolescentes, eran delegados al papel de sidekicks, jóvenes héroes que funcionaban como apoyo para los personajes principales de las distintas historias, y en los cuales los lectores más jóvenes podrían verse identificados, hasta que surgió la duda: ¿y si el héroe de la historia no fuera un adulto sino un adolescente? Mencionado por Stan Lee en una plática de hace algunos años, esa idea no estuvo muy bien recibida hasta que, claro, resultó ser un éxito. Aquí es donde regresa Ultimate, ya que tras esto te habrás dado cuenta que no hay historia que respetó más a Spider-Man que Ultimate y la historia homónima que nació en este 2024, ya que, una vez más, fuera de las bases que planteó Ultimate 2024, más bien retomó el punto que hizo Spider-Man un boom en la cultura del cómic, explorando y desafiando, solo que esta vez, en vez de hacerlo con el mundo editorial, lo hizo con el escenario actual de su universo de ficción. Así como Amazing y Ultimate, esta rescataría la idea que hizo que este héroe fuera lo que es a día de hoy. La creación de Spider-Man dejó una enseñanza al mundo de los cómics: ser capaz de sorprender al público con algo nunca antes visto, incluso si eso significa abandonar años de historia por querer conectar de una nueva manera, que pueda acercar al público no por el héroe que lleva el traje, sino por el hombre que hay detrás, siendo nuevamente Ultimate 2024 una historia que valora lo que significa la apuesta y el buscar descubrir y defender lo nuevo, en un contexto que es cerrado a la experimentación y que ya encontraba sus limitaciones. Porque al final, el valor que más respetó este Peter Parker adulto, padre y esposo de aquel adolescente, no fue expandir su historia solamente, sino recuperar ese espíritu ingenioso, creativo y desafiante que le tiende la mano a lo novedoso, permitiendo a los espectadores identificarse con Spider-Man no solo con su historia, sino con un factor externo que puede causarles interés y por sentir que el personaje retomó el camino que su creador le dio como pieza angular hace tantos años. Así como Amazing surgió de superar la necesidad de ir más allá de lo establecido en una época donde el mundo solo se apegaba a lo que conoce, 2024 surgió de superar la misma necesidad, pero ahora con el contexto de su protagonista. Son pocos los personajes o historias que pueden presumir tener este mismo concepto, ya que sí, muchas son las series, películas o personajes que maduran y crecen al lado de sus lectores, pero en el medio de entretenimiento que son los cómics,
son pocos los que pudieron llevar el camino de Spider-Man. Ver cómo este chico crece, y no solo en edad, sino en cómo visualizar el mundo, es algo que permitía que las sagas, o como lo llamaremos, etapas por las que pasaba el personaje, se sintieran constantemente frescas y conexas al lector, que seguramente iba pasando las mismas vivencias a la par que el personaje. Pero mientras en muchas de estas obras que crecen junto al fan, lo hacen en un momento específico, como cuando están en producción, tomando en cuenta películas como Harry Potter como un ejemplo de esto, el medio de los cómics permite preservar el crecimiento, ya sea durante o en retrospectiva. Lo que quiero decir con esto es que muchas obras suelen ser autoconclusivas. Una vez más, con Harry Potter de ejemplo, el peso que tiene en el crecimiento este libro para alguien que lo leyó mientras era publicado no va a ser el mismo que el de una persona que leyó esta historia cuando ya estaba disponible en su totalidad. Esto es algo que la publicación de Spider-Man permite superar, por lo que te mencioné en el punto anterior. El cómo un Spider-Man adolescente es funcional a día de hoy, no por ser un adolescente en el que el público pueda reflejarse únicamente, sino porque tiene la capacidad y la oportunidad de construir y llevar al personaje por diferentes etapas de su vida, ya que mientras muchas obras plantean un personaje con una edad específica de principio a fin, Spider-Man, incluso en su propio medio, tuvo ese efecto raro de ir creciendo a medida que avanzó la historia, haciendo que tanto su historia madurara junto a los fans como para aquellos que apenas iban a empezar a leer la historia o aquellos que ya habían pasado esa etapa de su vida. Le hace, esta historia puede conectar tanto con chicos, jóvenes o adultos, porque incluso a día de hoy, bueno, al menos con esta historia, por ejemplo, este es capaz de ofrecer esa conexión a través de un crecimiento natural por sus vivencias y no necesariamente por la edad que tenga el personaje, haciendo que los lectores, como dije, de diferentes edades puedan sentirse identificados porque la situación es algo por lo que pasan, porque les recuerda a algo que pasaron o porque es algo que les pasará. Y como ya vengo diciendo en todo el video, Ultimate 24 es la prueba de eso, ya que muchas personas me han comentado que se sienten bastante identificados con este Spider-Man, o mejor dicho, Peter Parker. Lo curioso es que en estos casos las personas eran de diferentes edades. También incluso podemos verlo en redes sociales y, bueno, la gente que comenta sobre el cómic. Esto reflejando que, vaya, esa nueva interpretación puede apelar no tanto a un tipo de lector, sino a un interés para, como dije, aquellos que puedan apreciar esta etapa del personaje porque están pasando por una situación similar como aquellos que no. Y esto termina teniendo aún más valor cuando te pones a pensar que esta historia no dejará de ser funcional, aunque esté incompleta a día de hoy, porque decidió apelar por algo más que solo contar una gran historia. Como dije, estos dos últimos puntos funcionaron más que nada como extras del video de hoy, pero es para dar a entender que esta obra tuvo muchos más logros que no solo dar una buena lectura, sino a través de varios otros espectros del mundo editorial y de la mitología de su personaje, retomando ideas que Stan Lee planteó en su personaje, dándoles el valor y posición que se merecen. Por un lado, el no permitir que Spider-Man se sintiera estancado, y por otro, esa posibilidad de conectar con todo el público de una manera más ramificada e interesante que permite que su historia cale en el público y que además sea un pasaje que pueda apreciarse por los ojos de un niño, un adolescente y un adulto. Bueno, quitando la demografía, claro, y que esto sea de diferentes maneras, ya sea antes o después de llegar al punto en la vida que este Peter Parker está viviendo. Ultimate 2024 es una historia que vale la pena leer porque entiende a los dos lados de la moneda, entiende la ficción del personaje que está construyendo y entiende a los lectores que permanecen atentos a esta historia. Reevalúa lo que hace a Peter Parker tan interesante y que hace a Spider-Man tan único y especial en más de un sentido. Y lo más importante, es una historia que me regresó el amor por todo este medio que había olvidado, que me dio ganas de recuperar la lectura en historias que me habían recomendado pero que decidí ignorar por esta apatía que había encontrado en este medio, pero que esta historia me hizo olvidar, por no solo salir de la caja, sino por agradecerme de darle un vistazo al entregarme una historia que mes tras mes me sigue sorprendiendo y me sigue atrapando aún más. Y aquí terminamos este video. Créeme que fue un dolor de cabeza hacer este guión. Tenía tantas ideas, pero Dios solo iba a hacer alargar de más y por eso tuve que reducir los últimos puntos. De hecho, no sé qué tan bien los expresé, pero bueno, prometo hacerles justicia en sus videos correspondientes. Aún así, quiero agradecerles y pedirles que lean esta historia. Y ya no solo si eres fan de Spider-Man, en serio es una historia que vale la pena
por lo que dije anteriormente, porque es increíble por lo que construye en sí misma y que no te va a decepcionar por los temas que abarca. Fuera de ser la marca de Spider-Man, es una historia que está muy bien llevada y que toca muchos temas interesantes. Pero bueno, supongo que también queda por otro día más en el futuro el análisis más a profundidad de esta historia y sus personajes. Por el momento, gracias por ver el video, y yo sé que ando fallándoles con los tiempos, pero estoy en eso. Ya para cuando suba este video estaremos en junio, por lo que muy probablemente el siguiente video sea sobre The Legend of Zelda. Y después regresamos al mundo de los superhéroes por tercera vez. Pero dejando de lado todo lo que queda en el futuro, quiero agradecerles una vez más. Ya saben que suscribiéndose, dándole a like y compartiendo nos hacen un gran favor. Y claro, déjenos sus sugerencias o críticas con respeto, por favor, en la caja de comentarios. Esto fue un video sobre Ultimate Spider-Man de 2024 y nos vemos en la próxima.